con paciencia y espero con buen humor, Juan Paredes nos va a tratar de explicar, y sin bostezo de por medio, cómo ha entendido la conferencia de prensa de Sagasti y su gabinete del día de ayer. Juan Paredes, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Philip, un gusto. ¿Cómo te va? Yo bien, gracias a Dios, trabajando y espero que tú también. Ahora, a mí me pareció un poquito una falta de respeto lo de ayer. Yo de repente soy un exagerado, pero yo lo que he entendido es que no nos han dicho nada y de verdad ha sido para el bostezo esta conferencia. ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, esperábamos en primer lugar de que hubiese un deslinde de la actual administración gubernamental de transición respecto de la anterior administración del presidente Vizcarra. Era un deslinde, creo yo, que hecho con respeto y con precisión hubiera sido muy necesario, pero parece que ellos en su expresión de la conferencia de prensa parecían ser la continuidad de ese régimen, ¿no? Quizás ahí la piedra en el zapato para el presidente Vizcarra era la ministra Massetti, porque venía del anterior régimen. Entonces, cuestionar al anterior régimen era, en el fondo, en la cabeza prácticamente de la responsable de la política sanitaria del momento, la señora Massetti, era bastante incómodo para el presidente Vizcarra. Es decir, tenían un dilema muy serio y ese dilema no lo han podido resolver, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque la doctora Massetti encarna potencialmente la responsabilidad en este tema. Lógicamente no está ya el presidente Vizcarra, pero estando la ministra Massetti como representante del anterior gobierno y ahora del nuevo, era bastante incómodo entrar a un cuestionamiento que quizás lo hubieran podido hacer de no estar ella de por medio, quizás lo hubieran hecho. Pero lo lamentable es, Philip, que a la luz de lo que vemos que han hecho otros países, no hablo de los europeos, hablo de los países latinoamericanos, ¿no? Casi sudamericanos, para hablar solamente de Ecuador, Chile, poniendo dos ejemplos suficientes, porque Perú en mayo, como lo hizo el presidente Piñera, podía el presidente Vizcarra haber hecho lo mismo, concertando y concretando vacunas, sin llenarse tanto la boca en conferencias de prensa como sí lo hacía el presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra nos tenía día a día en conferencias de prensa. El señor Piñera creo que ha salido 3 o 4 veces en Mensaje a la Nación, pero ejecutivamente ha hecho lo que tenía que hacerse: estoquear una compra concreta, no acuerdos preliminares. Ya, a ver, Juan, pero lo que hemos escuchado en la conferencia de prensa ayer es de que tenemos, pues, en efecto, heredado del señor Vizcarra un acuerdo preliminar. Ya, pero lo decimos así dulcemente. El señor Vizcarra nos dejó un acuerdo preliminar. Teníamos que haber sido durísimos en ese cuestionamiento del acuerdo preliminar. Ya, pues, pero a ver, Juan, la gente cree que Juan Paredes Castro es periodista a las 24 horas del día, los 7 días del año, las 50 y tantas semanas. Pero Juan Paredes Castro también es esposo, también es tío, también es papá, y tiene sus amigos, digo, del colegio, sus amigos, no sé, pues, de tu distracción favorita. Y todos tus amigos te han llamado ayer en la mañana y te decían: Juan, tú tienes que saber, ¿nos van a encuarentenar? Juan, tú tienes que saber, ¿cuándo llega la vacuna? Y allí escuchamos la conferencia. Tú les puedes responder eso a tus amigos después de haber escuchado: ¿nos van a encuarentenar? Este híbrido que hay de no saques tu carro, pero sal a la calle, no vayas al mercado, pero anda. O sea, ¿cómo entender si estamos realmente en peligro de tener una explosión del COVID este diciembre? Explícame lo de la cuarentena. Mira, Europa es el mejor espejo de lo que nos puede pasar a nosotros. Es decir, allí se relajaron todas las normas de restricción, se abrieron muchísimas cosas, pensaron que estaban volviendo a la normalidad y ahora están al comienzo restrictivo de todo lo que se había hecho antes, ¿no? Europa la está pasando mal, pero tienen un contrapeso importante. Tienen ya las vacunas a la mano y funcionando. No, nosotros no tenemos nada. No tenemos
previsiones sanitarias como debiéramos tenerlas, porque en este momento nos están demostrando, la realidad nos está demostrando de que estamos ingresando a un nuevo colapso sanitario. No tenemos planeamiento, solamente tenemos una elegante y casi engañosa manera de hablar de acuerdos y de conversaciones. Nada más. No tenemos nada más. No tenemos el menor planeamiento para saber si dentro de un mes o dentro de 15 días podemos entrar o retroceder a la fase 2 o de repente a la fase 1. A ver, una serie de consultas. ¿Por qué no estoy hablando de Juan Paredes Castro ni de Philip Butters, ¿no? El Colegio Médico Peruano dice, señores, restricción, cuarentena focalizada desde el 22 hasta el 6. Dice inclusive el Colegio Médico, toque de queda 8 de la mañana, 8 de la noche, 4 de la mañana. Restricción en el ingreso de mercados, en el ingreso a centros comerciales y todo lo que sea cola y hacinamiento. O sea, el colegio... Al día siguiente, este señor da una conferencia de prensa y todo el Perú esperaba que se refiera a eso. Pero nos dicen simplemente, no salgas en carro, pero ten la fiesta que quieras. Como es obvio, si Juan Paredes Castro y su señora viven cerca a un mercado, te vas a ir caminando. Y si tus hijos viven cerca de tu casa, igual se van a reunir. Entonces, ¿de verdad de qué sirve estas medidas que son tan chiquititas y parchadas para la galería? No hay una sola medida anunciada ni prevista sobre las peores aglomeraciones que se están viviendo ahora en los centros comerciales, por ejemplo. No hay una sola medida, por lo menos de administración de esa aglomeración, por lo menos administra esa aglomeración, pero no hay absolutamente nada. O sea, prácticamente, no sé para qué fue la conferencia de prensa ayer. Yo he visto mucha sinceridad en el presidente Sagasti, pero una sinceridad sobre aquello en lo que no se puede hacer nada. ¿Te das cuenta? Es una sinceridad que no nos sirve de mucho, que yo la felicito, porque no se está mintiendo. No es el Vizcarra de la verborrea y de la mentira. Nos está diciendo la verdad. Señores, como gobierno de transición, a estas alturas, les confieso que no podemos hacer nada. Eso es lo que nos ha dicho el señor. Pero a ver, Juan, si nos ponemos filosóficos, yo te podría decir que solo sé que nada sé. Y te puedo citar a 3, 4 tratadistas y después te leo algo de Vallejo y quedo como los dioses contigo. Pero me pongo otra vez en el modo, tu compañero de colegio que ha escuchado esto, te vuelve a llamar. Porque te aseguro que te ha pasado, te han mandado WhatsApps ahora, ¿no? No, todo el mundo nos está preguntando. Y te preguntan, como si tú fueras, como te pones en modo la ministra Tete, ¿no? Que la pobre señora se dormía y no tenía nada que hacer. Y te vuelven a preguntar, Juan, ¿y la vacuna? Entonces estamos entre trimestre y semestre. Pero no sabemos que si es después del primer trimestre o después del primer semestre. Juan, por angas o por mangas, son entre 3 y 7 meses. Es un rango demasiado grande como para que vengan a decirnos que además van a hacer una nueva comisión en donde otra vez llaman al señor Neuhaus para que él se encargue de ver cómo hacen cuando llegue la vacuna. Pero eso sí, no sé si es en el primer semestre o después del primer trimestre. Parece un trabalenguas. Oye, pero mira lo que dice la prensa en Chile, Filipa. La prensa en Chile dice, Perú, con la plata que tiene. Claro, pues, porque para todo el mundo, Perú ha sido el as del crecimiento de los últimos tiempos, ¿no? Ha sido el modelo económico y el modelo de prosperidad para la región. Y lógicamente les parece increíble que, habiéndose puesto a la cabeza de muchísimas cosas respecto del COVID, como las cuarentenas, los confinamientos generalizados, etcétera, no haya podido comprar las vacunas. Les resulta increíble. Entonces, ese estado de incompetencia, ¿quién lo tiene que resolver? El gobierno, pues, Philip, porque para eso delegamos poder. Pero el señor está agobiado. Tú has escuchado, seguro, esa ni siquiera conferencia, esa tertulia que tuvo con sus amigos del CIES, decir que se siente agobiado, que es como si hubiera tenido un año y que le es complicado movilizar las ideas. El señor bostezaba ayer la gente. Sí. Entonces, los peruanos
los peruanos delegamos poder en el gobierno. Haya venido el señor Sagasti como producto de una vacancia, eso no lo hace menos gobierno. El gobierno es autoridad. El gobierno concentra incluso hasta el monopolio de la violencia para poder gobernar. Perdón, te interrumpo ahí. Ahí sí se toman tiempo para decir que van a hacer una comisión multisectorial que asesore a las familias de las víctimas de las marchas para darle soporte, inclusive económico. Pregunta, si hay una marcha violenta, es violenta porque la policía se puso violenta. ¿Pero por qué se pone la policía violenta? La marcha no lo hacen los policías, ¿no? Alguien ha generado esa violencia y la policía lo repele porque tiene el monopolio de la fuerza, el uso legítimo de las armas. Entonces, ¿me puedes explicar esa comisión multisectorial para reparar a las víctimas? Por dar un ejemplo, a Inti y a Brian, ¿quién lo mató? Si lo han matado fascinerosos, infiltrados de Sendero, no tendrían que ser ellos los que tendrían que indemnizar a sus familias y no nosotros con nuestros impuestos. Y cierro la pregunta, ¿nuestros impuestos no son para pagar los sueldos de los policías, de los militares y de los policías heridos? Bueno, en el fondo, Philip, lo que tiene que hacer el gobierno es ejercer autoridad y tomar decisiones con autoridad y asumir responsabilidades con autoridad. No puede estar pensando que si retrocedemos a la fase 3 vamos a incomodar a los comerciantes o si avanzamos hacia la fase tal vamos a correr riesgos. Tienen que tomar decisiones rápidas y frente a una emergencia. El propio gobierno está reconociendo de que es un gobierno de transición y de emergencia. Entonces, en una situación de emergencia no puedes estar pues pensando en en flotar en la ambigüedad. Tenemos que esperar de que el señor Sagasti y su Consejo de Ministros y su presidenta del Consejo de Ministros nos ofrezcan señales de confianza, ¿no? Pero a ver, Juan, si yo te debo plata, Philip Butters le debe plata a Juan Paredes, todo el mundo sabe que te debo. Y agarro y digo, te voy a pagar. Tú dices, uy, Philip me va a pagar. Ya, bacán, pero te voy a pagar en febrero. Entonces tú dices, espérate un momentito, estamos en diciembre y Philip me debe plata. Sí, Juancito, te pago en febrero. Y tú te enteras que estoy presentando una cautelar o estoy presentando una acción de inconstitucionalidad para no pagarte. ¿Confías en mí o no confías en mí? Porque después agarra y dice, lo que está pasando con la economía es culpa del Congreso. Los daños que puede haber hecho el Congreso con respecto a temas económicos todavía no los hace. Por último, los ha hecho la señorita María Antonieta Alba y el gobierno precedente, al cual el señor no quiere tocar. En buen romance, ¿confías en mí? ¿Te voy a pagar, Juan, o no? Oye, ahora que hablas de la señorita Alba, el que ayer dio cierta señal de confianza fue el ministro de Economía, ¿no? Porque por lo menos sabía de qué hablaba, en términos muy claros. O sea, Waldo Mendoza estuvo clarísimo y sabíamos a quién tenemos ahí y a quién respetar ahí en economía. Pero todo lo demás de la conferencia de prensa, yo no he visto que haya salido la menor señal de confianza. Como te digo, muy respetables todos ellos, muy elegantes, muy expresivos, todo, pero para decirnos, señores, por favor, tranquilícense que el gobierno tiene muy poco que hacer en este tema. Entonces, ¿te imaginas, Philip, lo dramático que es eso? A ver, hablando de dramas. Que tu gobierno te diga, es dramático, que tu gobierno te diga que no tienes que esperar mayor cosa del gobierno. A ver, Juan, ¿tú tienes nietos? Tengo nietos, tengo 6. Y a una preguntita, se sientan el lonche, hoy hay lonche en la casa de los Paredes Cato, ve el papá pone el lonche y tal. Y tu hija mayor o tu hijo joven te dice, papá, ¿qué nos recomiendas? ¿Van al colegio o no van al colegio? ¿Qué les dices? ¿Estamos con Juan todavía? Oye, sí, estoy escuchando. ¿Por qué? Porque al ministro, yo lo escuché al ministro. Eso me sorprendió, mira, una de las cosas... Estaba cabeceando, Juan, no te duermas, Juan, Ya te hablo del ministro y te me pones a dormir. O sea, Juan, el ministro habló y a la hora, si quiere tu nieto va o no va. Si quiere ir, tienes que pagar más. Y por si acaso Juan Paredes Castro paga el colegio de los nietos. Entonces, se fregó Juan porque tiene que pagar más.
Pero además, la esposa de Juan paga la movilidad, entonces tiene que pagar la movilidad. Y voltean todos los hijos y los nietos de Juan y le dicen, papá, ¿me voy a contagiar o no? Ahora sí respóndeme sin dormirte, ¿eh? Oye, a diferencia de las conferencias de prensa del pasado presidente Martín Vizcarra, la conferencia de ayer sí estuvo muy buena en cuanto al acceso de periodistas y a las buenas preguntas que se hicieron. Muy buenas preguntas. Hubo una pregunta al ministro de Educación que no la contestó ni él, ni el presidente, ni la primera ministra. Señor ministro, ¿no? ¿Qué, sobre la base de qué usted ha salido a decir de que van a haber tales y cuales nuevas modalidades en el sistema educativo del próximo año, cuando no tenemos nada real, por lo mismo que el propio gobierno lo dice así, ni nada seguro, ni sobre vacunas, ni sobre controles, ni sobre fases, ni refases del COVID-19? No lo han respondido. Mira, ¿sabes la impresión que me da, Juan? Es que al señor Sagasti le encanta ese tema de que es presidente y de la pompa y de la franja, igual al señor ministro de Educación, se afeitó bonito, sale, no dicen nada. Es que han habido muchos cambios. ¿Qué cambios? No, o sea, se dan el lujo de hablar sin decir nada. Y cuando tú has tenido la experiencia, Juan, de ser jefe de una redacción, de ser jefe de un grupo humano, tú a los que están abajo tuyo le das responsabilidades y le exiges resultados. La conferencia de prensa ayer ha sido un bostezo en todo el sentido de la palabra y ha dejado más dudas que certezas. O sea, lo elemental. No hay que dejar mal a los colegas. O sea, todos han hecho muy buenas preguntas. Sí, está bien, pero si tú me preguntas, Philip, ¿me vas a pagar? Y te digo de repente, y yo te digo, pero no, Philip, de repente no, dame fecha para que me vas a pagar, me debe plata. Y Juan Pérez es un tipo educado. Yo te digo, Juan, te voy a pagar después del primer trimestre o de repente en el primer semestre. A la cuarta te vas a moler con lo buena gente que eres tú. Philips, ayer parecía la conferencia de prensa de una comisión consultiva del COVID, no parecía una conferencia de prensa del gobierno. Parecía comisión consultiva del COVID, ¿no? O sea, donde todos pueden conversar, opinar, pero no era la expresión de un gobierno. Porque un gobierno, lo primero que demuestra es que tiene entereza y firmeza en lo que cree, en lo que piensa, en lo que dice y en lo que hace. Ya. Y eso no lo hemos visto ayer. Entonces, si lo ponemos en términos coloquiales, tu señora, tus hijos y tus nietos saben que te debo plata, sabes que tú me encomendaste el tema de las vacunas, sabes que tú me has encomendado el tema de las pruebas moleculares y del oxígeno y de las camas, tú me lo has encomendado, porque yo supuestamente sé hacer las cosas. Y te he dicho de repente una de esas, y la señora Massetti a cada rato dice, en un mundo ideal, el mundo de Disney, de Aladino, de las princesas, el mundo ideal. Hay una pregunta muy concreta que no ha sido contestada hasta el día de hoy. Si Chile en mayo concretó sus vacunas, en el mes de mayo, mayo, junio, julio, casi 4 o 5 meses antes que vacaran a Vizcarra. ¿Qué pasó? ¿Por qué el señor Vizcarra con la doctora Massetti no concretaron las vacunas? ¿Te la puedo contestar yo o no? No en junio. ¿Por qué no la concretaron en julio? Te la voy a contestar, porque Chile, así nos duela, tiene como presidente a un señor bien antipático, que es el señor Piñera, pero el señor Piñera ha sido dueño del AN y lo sigue siendo. Entonces, el tipo conoce de logística internacional aérea como pocos en el mundo. Pero además el señor Piñera sigue siendo dueño de Boticas Ahumadas, que en el periodo era Botica FAS, o sea, sabe de importación y distribución de fármacos. Entonces, cuando Piñera ha tenido este problema global, mundial y chileno, ha optado por el conocimiento de los verdaderos especialistas y lo ha solucionado. Mientras que el señor Vizcarra se ha dedicado a la conferencia 1, la conferencia 2, la conferencia 3, y no han solucionado nada. Acá olímpicamente marginaron al sector privado, no le han consultado a nadie. El señor Vizcarra era el amo y señor del pensamiento, de la imaginación, de los cálculos, de las proyecciones del país. Nos hemos llenado de vizcarrismo, Philip, a tal punto que ya nadie podía cuestionar al señor Vizcarra.
Por eso se habló del presidente o de la presidencia de la crisis, ¿te acordarás? Sí, pues claro. Qué tal barbaridad. Pero en fin, Juan, como siempre has sido muy amable, no me cabecees, no me bosteces y dile a tus hijos y a tus nietos que plata no te debo. Pero si el día de mañana te debo, te juro que te pago, con fecha cierta. Muy amable, Juan. Sencillamente no esperemos nada hasta la Navidad, tranquilos. Correcto, muy amable, gracias. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues, No, eso no. entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote, facilote. Ingresa a terreno.p. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.